Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El puente Chilina ha vuelto a ser tema de debate. En redes sociales esto está muy interesante, debido a un post que comentamos aquí hace unos días. Y lo que decíamos era que Elvis Jam había calificado, Elvis Jam es un especialista en temas de transporte y diseño de proyectos de desarrollo, decía que el puente Chilina es un puente inhumano, que cuando se construyó ese puente, se construyó un puente como si fuera un puente en medio de la nada, un puente carretero en medio de la ciudad y se olvidaron del peatón. Y eso genera muchas distorsiones. Y aunque él no lo asegura, dice que eso tal vez podría influenciar para que alguien con problemas emocionales también sienta la agresión de ese tremendo puente que además calificó no solo de inhumano, sino de brutal. Así es que el día de hoy he invitado a Elvis Jam para que sea él específicamente quien nos diga qué es lo que está mal de ese puente, qué es lo que pasó allí y cómo se olvidaron del ser humano. Y más adelante voy a estar con Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político, y con él voy a hablar sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia y su futuro político. Se ha analizado el tema legal, lo analizaremos también mañana desde el punto de vista constitucional, pero hoy lo voy a ver desde el punto de vista político. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Elvis, bienvenido. Buenas noches, Quique. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece si hablamos primero de la historia de ese puente y la relación que tú tienes con ese puente? Porque ha habido algunas personas que en los posts tratan no de desvirtuar lo que tú sostienes, sino más bien de descalificarte como profesional al respecto. Bueno, primero yo tengo que agradecer la generosidad de la gente pues, que lee lo que pongo y que encuentra pues, de que ahí hay algún tipo de explicación a las cosas que vienen pasando, no solo sobre Chilina, ¿no? Entonces, sino sobre los proyectos de infraestructura vial que hay en la ciudad. Yo tengo que lamentar, pues, no sea de que algunas personas que no puedan, pues, contestar categóricamente o por lo menos tratar de explicar el mensaje que yo doy, porque esa es la idea de esto, ¿no? de discutir sobre qué está pasando con cierto tipo de infraestructura vial, que en vez de hacer una explicación... en vez de rebatir la idea. De rebatir la idea, que o sea, es una situación clarísima. Yo no creo tener la razón, yo no me atribuyo el ser el dueño de la verdad, sino que sencillamente es una opinión más, ¿no? Y las opiniones están para contraponerse, discutirse y todo ello. Pero intentar descalificar al mensajero porque no te gusta el mensaje, da claras muestras pues, de que no hay mucha argumentación y son prácticas que poco elegantes, por decirlo, ¿no? La idea del puente nace en lo que nosotros conocemos como Plan Padeco, que dirigiste, además. Sí, pero además de eso, yo quisiera un poco he aceptado tu gentil invitación, porque me preocupa mucho la ignorancia que hay sobre el tema de quiénes deben hablar sobre infraestructura vial en la ciudad. Y en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, lo que un poco es necesario explicar, porque muy pocos lo saben, quiénes son los que la universidad prepara para que puedan hacer a través de una actuación profesional las debidas desarrollos, diseños y correcciones sobre la infraestructura vial. Como todos saben, creo que lo que queda claro en la infraestructura vial es de que los diseños de las secciones viales, ¿no? El ancho de vías, la arborización y todo ello corresponden a las competencias de los arquitectos, ¿no? También está claro y es indiscutible para todos que ese diseño que hace un arquitecto tiene que ser pues, debidamente analizado por los ingenieros civiles para ver qué tipo de materiales utilizan, y estos mismos ingenieros civiles construyen la obra.
¿no? Entonces, hasta ahí están las cosas muy claras. El que diseña y el que construye. El que construye. Pero la infraestructura vial, cosa que no se practica mucho pues, en el medio, tiene que ser administrada, tiene que ser gestionada. Entonces, la universidad prepara profesionales que tengan capacidades para hacer diseño, simulación, implementación y gestión de infraestructura vial. Y en la actualidad estos ya existen como profesionales claramente identificados y se llaman ingenieros de tránsito, ¿no? Pero esa profesión es muy novísima en el Perú. Y lo que hemos venido haciendo es de que una profesión de las que existe en el medio sea quien tenga las posibilidades de hacer este análisis. Y esta profesión es pues, la del ingeniero electrónico. Tú eres ingeniero electrónico. Y soy especialista en control de redes, ¿no? Entonces, muchos tienen la idea pues, de que el ingeniero electrónico solo tiene que ver con telefonía, televisión y radar, que es una especialidad, o con computación informática, que es la construcción de computadores, otra especialidad. Pero una especialidad muy importante de la electrónica es la ingeniería del control. E incluso es una de las especialidades que en San Agustín estamos obligados a adoptar desde el cuarto año de formación de pregrado. Entonces nosotros nos separamos en San Agustín, los estudiantes de electrónica, en 3 especialidades. Y la especialidad de control, incluso a comparación de las otras 2 especialidades, es más especializada aún, porque hay la especialización en instrumentación y control biomédico, la especialización en control industrial y la especialización en control de redes. Entonces, por eso ustedes van a encontrar ingenieros electrónicos que trabajan en hospitales. No es que se metan por gusto, sino son especializados para instrumentación y control biomédico. Ingenieros que trabajan electrónicos que trabajan en minas y trabajan en industrias. Y además, los únicos, lo que lamento es, por ejemplo, de que estas personas que cuestionan, ni siquiera se hayan informado de que el único que está autorizado en el Perú para firmar el diseño de un cruce semafórico, de una red vial, de una red de semaforización más grande, de sistemas de detección de peatones, de conteo de vehículos, de centrales de control de tráfico, el único que puede firmar es un ingeniero electrónico. Perfecto. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vayamos al tema del puente. Ese puente tiene su origen en el Plan Padeco. El Plan Padeco es un plan de transporte que fue pagado con dinero del extranjero y que trajo especialistas de distintas partes del mundo para hacer un plan sobre el transporte. Fue en el Plan Padeco que tú dirigías como representante de la municipalidad provincial que deciden incluir un puente en ese sector, ¿verdad? Sí, en realidad la existencia del puente formalmente nace en el Plan de Desarrollo Metropolitano del 2002-2015, ¿no? Ahí hacen un trazo, que es un desarrollo de descenso y ascenso hacia el río Chili, para hacer un puente de pequeña luz, ¿no? Es decir, un puente sobre el río, no sobre la quebrada. Exacto, un puente que atraviese solamente las márgenes del río. Para que la gente tenga idea, un puente como el de Vallecito. Como el de Vallecito, ¿no? Un puente que estaba más o menos alrededor de unos 60 metros de luz, ¿no? Bastante estilizado incluso, pero que tenía pues una situación de ascenso al río y de descenso al río. Eso es lo que Arequipa había aprobado. ¿Cuánto costaba? Ese puente estaba alrededor de 20 millones de soles, ¿no? 20 millones de soles, correcto. Llega Guillén al gobierno regional y decide hacer un puente grande, no pequeño, sino un gran puente, no sobre el río, sino sobre la quebrada. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que ahí hubo pues un equipo del gobierno regional que trabajó en eso. No participé del mismo, sí cuando me dijeron de que había necesidad de hacer un análisis sobre la correspondencia del puente y el plan de desarrollo metropolitano, ayudé en esa parte, ¿no? Pero en el diseño del puente exactamente no hubo participación mía y entiendo pues que hubieron muchos cambios, muchas idas y venidas y finalmente ha resultado lo que tenemos ahora, ¿no? Y quizás, o sea, también pues comentando, creo que lo que han escrito muchas personas, miren,
nosotros no estamos hablando de cuál fue el trámite, sí, cómo lo aprobó, lo desaprobó. Sino que eso que se ha construido no pensó en el ser humano. Eso que se ha construido tiene el resultado que vemos ahora, ¿no? Entonces, Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Elvis Jan, vamos a hablar del puente Chilina y por qué lo califica de inhumano. Vamos a ver algunas otras muestras de otros puentes tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Elvis Jan. Elvis Jan escribió un post importante. Elvis Jan es un especialista en proyectos de transporte y en proyectos de desarrollo. Y él escribió acerca del puente Chilina y lo calificó de un puente inhumano. Sigo con él. Elvis, tú dijiste exactamente, el diseño del puente Chilina que finalmente se ejecutó no es un puente urbano, no es un puente de ciudad. ¿A qué te referías con eso? Miren, el puente Chilina, bueno, los defensores del mismo le atribuyen pues ser el puente más grande del país, ¿no? Ahí está más o menos el encantamiento que genera este puente sobre sus defensores, que atribuyen esta característica como algo importante, ¿no? Entonces, pero los puentes no se hacen para batir récords, ¿no? Los puentes no se hacen para mirarlos, ¿no? Los puentes se hacen, si bien, o sea, tienen que tener una estética muy interesante, muy integrada al paisaje, su función principal es conducir flujos. Y pueden ser flujos peatonales, vehiculares o flujos mixtos, peatonales y vehiculares. Un puente que se hace en una carretera tiene un solo protagonista. El protagonista y el objeto central del diseño es el vehículo, ¿no? En sus diversas modalidades, ¿no? Se hacen cálculos para velocidades de vehículos ligeros, vehículos pesados, se hacen cálculos sobre los pesos que van a llevar este tipo de flota vehicular, ¿no? En las carreteras no hay componentes urbanos, en las carreteras lo que pasan son vehículos, ¿no es cierto? Son vehículos y no hay la obligatoriedad de incluir en el diseño protecciones al elemento más importante del diseño vial. O sea, el diseño vial, ¿no? En una ciudad tiene como protagonista fundamental, principal, al peatón, ¿no? Entonces, si alguien hace algo en una vía pública de una ciudad, tiene que haber pensado en primer lugar y 10 veces, así o más, en cómo esa infraestructura debe atender las necesidades de desplazamiento peatonal. Correcto. Entonces, en este caso, lo que tú sostienes es que en el puente Chilina no pensó en el peatón. No pensó en el peatón porque no tiene veredas. ¿Podríamos intentar explicar el asunto? A ver, aquí hay unas vistas que, o sea, todos pueden tener acceso, es sencillamente unas vistas que hay en internet. Y fíjense, este puente que estamos mostrando acá... A ver si la cámara nos acompaña para poder enfocar el monitor. Este puente que vemos acá es el puente Trillizo de La Paz. Es un puente que, si quieren hablar de longitud, es más largo que Chilina. Son 3 puentes consecutivos. Y si quieren hablar de altitud, también es más alto que Chilina. A ver, permíteme primero que lo tengamos enfocado. Ok. Ok. Ya, entonces, fíjense que ese puente le gana pues, a Chilina, más grande y más alto que Chilina, ¿no? Y está en medio de una ciudad. Ajá. Entonces, ¿qué han hecho con ese puente? Ese puente le han considerado desarrollo peatonal. Veredas. Veredas. Es lo que vemos. Veredas. Entonces, y la velocidad de diseño no es pues para una autopista, o sea, Chilina tiene una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. 100 ¿no? kilómetros por hora para pasar 500 metros. Para pasar 500 metros. Entonces, y llegar, perdón, o sea, yo agarro y puedo poner 100 kilómetros por hora. ¿Y llego claro, a dónde? Claro. ¿Para frenar en seco? ¿Para bajar a cuánto? Para bajar a 30 kilómetros, que son las zonas adyacentes al puente, porque son zonas urbanas. Entonces, fíjense que cuando se diseña un puente, mira, no estamos hablando, o sea, podríamos poner acá nosotros ejemplos majestuosos, ¿no? Puentes de Calatrava, puentes en Europa, ¿no? ¿De dónde es este puente? Es de La Paz, Bolivia, ¿no?
es una ciudad equivalente a la nuestra. Y quizás incluso algunos creamos que Arequipa tiene mejor desarrollo que La Paz. Pero fíjense, aquí han pensado en los peatones. Entonces, vamos a ver qué cosas han hecho en Chilina. Fíjense qué pasa en Chilina. Este es el puente Chilina. Este es el puente Chilina. Entonces, fíjense, en uno de los lados, la infraestructura vial termina justo al iniciar el puente. Hay una vereda que está invitando a pasar al peatón a el desarrollo del puente. A ver, aquí, ¿no? A ver si podemos... Acá, esta parte de acá. Es un paso peatonal. O sea, esta es una vereda, pero es una vereda. Es un paso peatonal de una vereda a la otra. Tenemos otra vereda, ¿no es cierto? Pero la vereda de este lado, que está la vereda de este lado, fíjense, esta vereda está invitando a que el peatón que circula por este lado pueda ingresar al puente. No tiene ninguna señal que le diga no ingreses, peligroso, no está considerado para peatones, nada. No les ha importado el peatón para nada. Nosotros estamos viendo ese puente. Tiene 2 carriles de ida, 2 carriles de venida, y lo que se ve marcado con una línea es para que un carro pueda aparcarse en caso de emergencia. Exacto. ¿Verdad? Sí. Claro, pero es un puente entonces que uno lo debe recorrer de un solo tramo, no debe tener paradas y que está diseñado, como dices, para 100 kilómetros por hora. Claro. Entonces, y la gente cruza normalmente por allí. Cruza porque le están invitando a pasar. Fíjense en el otro lado del puente, en la vía que sale a Yanaguara. Esta es la vía que de Yanaguara va hacia Selva Alegre, esta es la que viene de Selva Alegre y llega a Yanaguara. Fíjense que tiene el mismo tema, hay un crucero peatonal, o sea, es un puente para vehículos, pero que tiene infraestructura peatonal. Claro, ahí está. Delante de los carros está el crucero peatonal. Y es un crucero con resalto, ni siquiera es un crucero a nivel de la calzada, es un crucero con resalto. Pero además, con rompemuelles, a eso te claro, refieres. y además de eso, vean que la vereda invita a pasar hacia el puente. Tanto así que hay una vendedora apostada allí y esperando no que lleguen los peatones y le compren helados, pues, ¿no? Claro. Entonces, si se dan cuenta, o sea, la profesión que tengo yo, la especialidad que he desarrollado con mi actividad y demás, es el de proteger en la vía a los peatones. Entonces, y eso lo saben los arquitectos, los ingenieros civiles no tienen mucho tema en eso, solo construyen lo que se les diseña. Entonces, ven que pueden darse cuenta que fácilmente este diseño no ayuda al peatón. Claro. Ahora, yo quiero ver una cuestión aquí. A ver, el asunto es que la gente transita por aquí. Lamentablemente. Un carro que pierde el control cuando está transitando 10 personas por este lugar puede generar un grave accidente. Y la gente está transitando por aquí porque es un puente urbano y no se van a dar tremenda vuelta pudiendo cruzar por un puente existente. Se debió pensar en los peatones. Por supuesto. En todo caso, ahora incluso he visto que han puesto policías y les impiden el paso. Pero realmente no es el tema de una solución real para ese diseño. Este diseño, o sea, quizás he querido resumir en una sola palabra todas las deficiencias que tiene esta infraestructura desde el punto de vista de la protección de las personas. Bueno, la palabra es inhumano, está perfecta, ¿no? Fíjense además en la parte baja del puente. En la parte baja del puente le han colocado, o sea, primero no tiene vereda a un lado, o sea, no le importa qué facilidad tenga el peatón. La vereda que le han dejado es una vereda de 80 centímetros, ¿no? Que es contra el reglamento. Esa vereda debería tener 2 metros de ancho. Pero más allá, incluso donde está el auto que se ve al final, ni siquiera hay vereda. O sea, no les interesa qué pueda pasar con el peatón. Si vemos del otro lado, esta es la vía que va desde Selva Alegre hacia Independencia. Si vemos del otro lado, desde el lado ya que está pasando el puente hacia Independencia, fíjense que la vereda se acaba, ¿no? La vereda se acabó en ese lado. Se acabó en ambos lados. Claro. O sea, hay de un lado y en otro, pero no Claro. hay en los dos. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, el peatón, para seguir su viaje, tiene que cruzar hacia el otro lado. A ver, Pero, a ver, quiero remarcarlo acá. A ver, por aquí, acá se acaba la vereda. Y acá ya no hay vereda. No hay vereda. manera de conseguir. O sea, Ya. yo debo llegar hasta aquí. Entonces, llego hasta aquí, ya no hay vereda, y tengo que cruzar aquí
donde empieza la vereda por enfrente, y aquí, o sea, si vengo por este lado, tampoco hay vereda. Claro, pero fíjense que ese cruce es un cruce a nivel, ¿no? Entonces el puente chileno está atrás, ahí claramente se ve. Claro, este es un cruce que no tiene ninguna protección peatonal. Los vehículos vienen ahí de una bajada desarrollando velocidades superiores a 40, 60 kilómetros por hora. Entonces, para que un vehículo frene, entonces debería haberse previsto la inclusión de repente de un semáforo o mejorar la infraestructura. Correcto. Entonces, se hizo mal, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién lo hizo mal? O sea, porque lo primero, ¿no es cierto? ¿Ya tenemos más imágenes? Ya no. No, ¿No es cierto? no. Ya no tenemos más imágenes, entonces podemos regresar. Entonces, vamos a... ¿Quién diseñó mal? ¿Quién hizo mal las cosas? ¿A quién se le ocurrió poner un puente carretero en medio de una ciudad? Claro, y además no crearle las protecciones peatonales que se requieren, ¿no? Porque, evidentemente, o sea, hay un diseño. Después del que lo diseña, eso tiene que ser evaluado. Después debe haber un supervisor que debe ver esto y decirle un ratito, y los peatones dónde están, y ese tipo de cosas. ¿Quién no hizo su trabajo? Bueno, yo no conozco los detalles de Chilina, no participé en el desarrollo del proyecto más que esa actuación para ver su correspondencia con el Plan de Desarrollo Metropolitano. Entonces, la parte técnica de diseño, los arquitectos que han trabajado este proyecto, entiendo que, o sea, hubo un equipo de ingeniería, de arquitectura con el que yo estaría más de acuerdo, ¿no? O sea, no creo que, o sea, no puedo, no es mi especialidad, o sea, el tema del diseño arquitectónico. Entonces, lo que yo he presentado en la publicación que hice en Facebook, es el proyecto que hizo el arquitecto Urlo Sanabria con el arquitecto Ceballos, entiendo, ¿no? Y algunos arquitectos más. Lo que dicen es que eso fue rechazado por la UNESCO, pero ya, es posible porque la zona no era adecuada para poner un puente de ese tipo. Pero el asunto es que en ese diseño lo que se vio fueron las veredas. O sea, que la UNESCO diga, oigan, no me hagan cosas tremendas que perjudiquen el panorama, no significa, no piensen en el ser humano y solo háganlo para carros. Mire, o sea, sobre este tema hay muchos decires. Yo dudo que la UNESCO haya aprobado ese puente. No he visto la aprobación de UNESCO. Lo que sí he visto son hay algunos arquitectos que me están alcanzando información sobre el tema, bueno, esa es información de ellos, yo no tengo por qué. Pero lo que he visto es de que, o sea, la UNESCO sí había desaprobado el puente inicialmente, y que esas observaciones, que fueron muchas, o sea, no sé si lograron levantarse o no. Pero finalmente, o sea, el tema para un ciudadano, o sea, no es pues, o sea, si es que hubo una aprobación o no aprobación de la UNESCO. El tema es de que tenemos una infraestructura que es agresiva entre la ciudad. Tenemos que ir a una pausa. Tras la pausa voy a seguir hablando con Elvis Jan, porque esto nace a raíz de 17 suicidios que se han producido en ese puente. Y el tema es, ¿qué hacer? Tras la pausa, sigo con Elvis Jan. Estamos ya de regreso en el programa, sigo con Elvis Jan y estamos hablando del puente Chilina y de una crítica bastante interesante que realizó. Calificó el puente de inhumano y estamos completamente de acuerdo. Se olvidaron, un puente carretero en medio de la ciudad, no hay veredas, la gente cruza porque no se va a dar tremenda vuelta teniendo un puente allí. Y el asunto es que ahí tenemos un grave problema. El post se originó porque la gente empezó a preguntar... Tú eres un especialista, ahí ha habido 17 suicidios, ¿qué se puede hacer? El diseño tiene que ver algo con estos suicidios. Y tú dijiste que resulta ser inhumano. Como no pensaron en hacer veredas, tampoco hay protecciones para evitar que la gente pueda sentir ese vértigo o cosas por el estilo. ¿Qué podemos hacer con este puente? Porque estamos viendo que el riesgo ahora es doble, no solamente de una persona desequilibrada que llega allí y se lanza para terminar con su vida, sino que hay gente que cruza y hay carros que van a altísima velocidad y que se los puede llevar de encuentro en cualquier momento. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que
la técnica prevé para estos casos es focalizar las soluciones en la protección del peatón. O sea, yo he hablado de inhumano porque, o sea, la profesión que tengo, la práctica común que hacemos, los que nos dedicamos al control de tránsito, es humanizar el sistema, ¿no? Entonces, incluso técnicamente es preferible deteriorar velocidades, hacer soluciones que incluso no resuelvan efectivamente los atascos, prefiriendo a todo eso, o sea, la protección del peatón. Guillén lo sabe bien. Cuando fue alcalde, amplió todas las veredas cercanas a la Plaza de Armas en el centro histórico, precisamente bajo esos conceptos. Claro, y sorprende cómo, o sea, esa vereda que hemos visto ahí, que está debajo del puente, donde hay varias partes que no tienen vereda para el peatón, sea otra obra hecha por la misma autoridad. Entonces, yo creo que ahí pues hay responsabilidades que no precisamente puedan ser pues, ¿no? de quien fue titular de la institución, pero el tema pasa porque algo hay que hacer, o sea, Claro, como tú bien dices. En una vereda de 80 centímetros, cuando dos personas se encuentren, una de ellas tiene que bajarse. Exacto. Y se pone en riesgo su vida, Exacto. porque vienen carros a 50 kilómetros por hora o más. Claro, en la parte baja del puente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos temas tienen soluciones técnicas muy claras, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, o sea, mejorar la infraestructura para circulación peatonal, ¿no? Entonces poner veredas donde se necesiten veredas. O sea, encima del puente, en el puente Chilina hay que poner veredas. Esa decisión la tomarán a su puente. Yo, por ejemplo, lo que sí estoy seguro es, por ejemplo, en la parte baja del puente, o sea, esas veredas tienen que mejorarse y además tiene que haber señalización estática, que es la común que conocemos, y señalización dinámica, que son semáforos, que además sean semáforos peatonales, o sea, un semáforo que incluso funcione a demanda, ¿no? Entonces yo como la vía es rápida, entonces, pero el peatón siempre tiene la preferencia, entonces el semáforo va a funcionar cada vez que lo pide el peatón. Entonces, y van a poder cruzar en esa vereda que hemos visto que termina en un lado y se pasa al otro, ahí tiene que ser un semáforo peatonal, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, ese síntoma es importantísimo. Ya. Arriba, ¿qué hacemos? En el puente mismo. Arriba. Podríamos entrar a una solución de olvidarnos de la velocidad altísima que han hecho, o sea, porque... No tiene sentido recorrer 5 cuadras a 100 kilómetros por hora para frenar en seco y bajar a 30 kilómetros por las callejuelas a las que entrega el tránsito. Claro, ahí están colisionando el diseño, la velocidad de diseño con la sección vial del puente. Entonces, si se quiere, o sea, pensar en el ser humano, entonces si se quiere, porque si ustedes le ponen un puente a alguien, lo va a tratar de cruzar. Entonces, no es que, o sea, perdónenme la expresión, pero, o sea, no le vamos a poner a las personas que tienen algún tipo de desequilibrio, que tengan, la UNESCO dice que aquí está prohibido que entren personas. Creo que no, por ese lado no sabemos si es cierto eso incluso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es en eso, o sea, hay que decidir, o sea... Hay que poner veredas. Si queremos respetar al ciudadano, entonces tenemos que decir, ese puente se circula a 30 kilómetros por hora. Y solamente a esas velocidades de 30 kilómetros por hora pueden haber veredas y calzadas, ¿no? Entonces, porque si se superan los 30 kilómetros por hora deben haber veredas laterales, ¿no? Que aíslen el flujo peatonal del flujo vehicular para protegerlos de la velocidad. O sea, la otra es meter la mano al puente y hacer veredas con protecciones, a ambos lados, hacia el vacío y hacia la pista. Correcto, ¿no? Entonces, a ambos lados y además restringir un poco la sección vehicular o dejarla como está, pero reducir necesariamente la velocidad a 30 km por hora. Claro, ahora tenemos que quedar claros en que estas propuestas son medidas de emergencia, de contingencia, son parches, porque hubo un evidente desprecio del peatón en el diseño que se hizo de este puente, que se entregó como el puente más maravilloso que se hacía en las últimas épocas en Arequipa. Sí, definitivamente es un parche. Entonces, y para parchar estamos nosotros, ¿no? Los ingenieros que trabajamos en control y optimización de tráfico.
Y, o sea, podrían trabajarse con eso. Pero obviamente para probar todo eso, esa solución se tienen que hacer modelaciones y simulaciones que permitan establecer que la solución planteada es una solución que va a funcionar con eficiencia, ¿no? Porque, o sea, incluso ese puente, yo lo que he tenido alcance de revisión, no tiene simulación de tráfico para su diseño. Entonces, cuando lo diseñaron, o sea, los ingenieros electrónicos también no solamente participamos cuando ya la obra está hecha, sino también antes de que se haga. Porque antes de que se haga, se deben dimensionar las capacidades viales. Entonces, la capacidad vial se dimensiona a través de software de simulación como Syncro, IBIS, o una serie de softwares que hay para eso, de forma tal que la inversión que haga el Estado sea la más apropiada para hacer de que los flujos viales sean debidamente atendidos por una infraestructura moderada y calibrada para la capacidad que se necesita en esos tramos viales, ¿no? Perfecto, te agradezco mucho por haber venido y explicarnos un poco de esto, Elvis. Sí, yo creo que esto tiene que servir para que no se trata del gobierno regional, no se trata de las personas que estuvieron en el gobierno regional, muchos por los cuales guardo respeto, pero lo que se trata es de que el dinero del Estado que gastamos en hacernos infraestructura vial para mejorar nuestra calidad de vida sirva para ese objetivo, mejorar la calidad de vida. Perfecto. Elvis Young, yo quiero hacer un comentario. Hemos hablado de estos temas, pero faltan muchas cosas que se deben analizar en el puente Chilina. Recordemos que hay investigaciones sobre cómo se hicieron las expropiaciones, hay indicios importantes de que las cosas no se manejaron de la mejor manera, pero además hay cosas que todavía para mí resultan inexplicables. ¿Cómo se permite que un puente se diseñe y diciendo que cuesta 110 millones y después termine costando, decían 245, después 265 y ahora dicen que más? Y al que diseñó primero se le pagó, ¿sí? Y se le debe pagar millones de soles por un diseño errado, y ese mismo que diseñó con error resulta que termina siendo el supervisor de toda la obra. ¿De quién hablo? De Jack López. Bueno, pues las cosas se han manejado no mal, re mal, y se quieren presentar como si esa obra fuera el culmen de la administración de Juan Manuel Guillén. Yo creo que no. Yo creo que ha sido realmente un mal proyecto. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de política. ¿Qué pasará políticamente con Ollanta y Nadine? Lo analizaremos después con Alfredo Herrera.